Proceso constitucional de Venezuela. El proceso de la Constitución para su creación ha pasado por una variedad de procesos. Entre ellas nombramos la Constitución de 1821, que es la Constitución de Cúcuta. Esta fue promulgada el 30 de agosto por el Congreso de Cúcuta. Crea su gobierno popular y representativo, dividiendo los poderes en tres: judicial, legislativo y ejecutivo, y divide el poder legislativo en bicameral, senado y representantes. Une a Venezuela con la Nueva Granada. 1830, Constitución de los Estados de Venezuela. Separa a Venezuela de la Gran Colombia, sancionada por el Congreso Constituyente en Valencia el 22 de septiembre del mismo año por el presidente José Antonio Páez, que es elegido el 24 del mismo mes. Tuvo su vigencia por 27 años. El gobierno sería republicano. Fue una constitución mixta de centralismo y federalismo. Crea una república para un solo sector de la población, propietarios y rentistas. Y el sistema electoral es directo. Son nacionales por los nacidos en territorio patrio. Y a partir de aquí se consagra el uti possidendi junis. 1857, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, sancionada por el Congreso de la República el 16 de abril. El periodo presidencial pasa de 6 años y el presidente debe ser reelegido. Tiene esa opción. La Constitución de 1858 es la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, sancionada por la Convención Nacional de Valencia el 24 de diciembre. Sistema centrofederal. Elección de presidentes, vicepresidentes y otros funcionarios por votación universal, directa y secreta. Periodo presidencial adaptado por 4 años. Constitución de 1864 es la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Este sistema federal, los estados serían independientes y se unirían para formar la nación en el nombre de Estados Unidos de Venezuela. El presidente sería elegido por votación directa y secreta durante 4 años en el poder. 1864, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Se modifica la anterior para reducir el periodo constitucional del presidente a 2 años. El voto es público y firmado. Un senador y 2 diputados por cada estado elegirían al presidente de la República. 1881, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela redujo los 20 estados de la federación a 9 y creó el Gran Consejo Federal encargado de elegir al presidente. El consejo nombrado cada 2 años al presidente cada 2 años. En este mismo se declara el himno nacional, el canto Gloria al Bravo Pueblo, y se creó el Ministerio de Institución Pública. La Constitución de 1891 es la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Está sancionada por el Congreso de Raimundo Andueza Palacio. Sus reformas contenían modificadas el Consejo Federal y la duración de 2 años en el periodo constitucional que deberían tener. La siguiente constitución es la del año 1893. Esta constitución es la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, sancionada en Caracas el 12 de junio de 1893 por la Asamblea Nacional Constituyente. Se lleva el periodo presidencial a 4 años, elecciones directas, secretas para elegir al presidente. 1901, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. El presidente de la República es elegido por los consejos municipales. Se elimina el Consejo de Gobierno, se eleva a 6 años el periodo presidencial, eliminan el sufragio universal y directo y se dividió el territorio en 20 estados. 1904, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela se lleva al periodo presidencial a 6 años. 1909, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, sancionada por el Congreso, favorable a Gómez. La elección es directa, hecha por el Congreso, reforma al periodo de 4 años. El presidente es elegido por el Congreso. 1914. Estatus Constitucional Provisor de los Estados Unidos de Venezuela, sancionada por el Congreso de Diputados plenipotenciados el 13 de junio y promulgado al presidente provisional. El periodo presidencial aumenta a 7 años con posibilidad de reelección.
1922, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. El 19 de junio quedó sancionada la nueva Constitución con el Congreso de Unión, donde crea los cargos de primer y segundo vicepresidente y elimina el cargo de comandante en jefe del ejército. La siguiente constitución es la de 1925, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Esta es sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 24 de junio y promulgada el presidente Juan Vicente Gómez el 1 de julio del mismo año. Marco de los principios institucionales del país. 1929, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Se realizan cambios menores al separarse los cargos del presidente de la República y comandante en jefe del Ejército Nacional. 1931, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. El presidente de la República será el mismo tiempo comandante del jefe del ejército, y mientras no tome posesión el presidente electo, seguirá al comando militar en manos del comandante en jefe. 1936, Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Este documento fue referéndum durante el gobierno de Eleazar López Contreras, suplando la última constitución vigente durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Periodo presidencial se establecería en 5 años. La Constitución de 1947 es la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, aprobada el 5 de julio de 1947 por la Constituyente. El presidente de las congresistas, miembros de la Asamblea Legislativa y concejales debían elegirse por el voto universal, directo y secreto. 1961, Constitución de la República de Venezuela. Constitución de carácter federal, aprobada el 23 de enero por el Congreso de la República. Su objetivo fue inhabilitar al exdictador Marco Pérez Jiménez de ser electo en efecto presidente de la República o desempeñar cargos parlamentarios ante el Congreso. Constitución actual, 1999, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Texto constitucional vigente y único que ha sido aprobado mediante referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 y promulgado por una asamblea constituyente el 30 de diciembre de 1999.